Hola, buenos días. Le presento su programa Microsoft Project, el cual es un programa que está diseñado para llevar el control de proyectos en todas sus fases, tanto en la fase de planificación como en la fase de ejecución, control y evaluación y cierre del proyecto. Aquí tenemos un ejemplo de nuestro programa. Tenemos diferentes versiones de Project, desde la versión 2000 hasta la versión 2019, y que tiene diferentes características que han ido desarrollándose en las diferentes versiones que han sido liberadas al mercado. Aquí tenemos un ejemplo de un proyecto y fíjense que tiene todas las ventajas, por ejemplo, de crear una estructura de desglose de trabajo a diferentes niveles, lo cual me permite mostrar la información en forma resumida. Por ejemplo, yo puedo establecer cuáles van a ser los niveles en los cuales yo quiero ver la información, y de esta manera poder visualizar diferentes elementos de mi proyecto. Por ejemplo, en este caso son los elementos principales o niveles principales de mi proyecto, cumpliendo con la visualización en forma de la estructura de desglose de trabajo en forma de resumen, hasta llegar a los niveles más bajos, que sería en este caso donde están establecidos los paquetes de trabajo que me indican que voy a visualizar en cada uno de las áreas. Por ejemplo, niveles principales, niveles intermedios y niveles básicos, así como los niveles de trabajo ya específicos, mostrando duraciones, fechas de comienzo y fin, costos, trabajo, costos fijos. También puedo establecer línea base para mostrar entonces un avance entre la línea base versus las ejecuciones reales. También muestra la carta de Gantt para cada una de las actividades con las relaciones que se pueden establecer, sean de fin-inicio, inicio-inicio y fin a fin. También me permite, en este caso, diferentes vistas, como por ejemplo, yo puedo con la ventana de división, puedo mostrar el trabajo de cada una de las actividades. Puedo también establecer diferentes, fíjense, por ejemplo, en este caso, esta actividad me muestra los diferentes elementos de trabajo, cuántas personas son, cuántos equipos, cuántas son las horas de trabajo, en este caso planeadas, cuánto es el trabajo real, el ejecutado, cuánto falta por ejecutar, el porcentaje, en este caso de avance, y me permite combinarlo con diferentes vistas, como por ejemplo la vista de gráfico de recursos, que me permite establecer, me permite hacer un análisis recurso por recurso y cómo son empleados estos en nuestro proyecto. Fíjense que, por ejemplo, dependiendo de la escala de tiempo donde estemos ubicados, podemos entonces ver cómo se establecen los recursos. Esto me permite generar histogramas, también curvas S, dependiendo de cómo yo quiera visualizar la información. Aquí tenemos el ejemplo de una grúa y la cantidad, por ejemplo, de trabajo planeada por periodos de tiempo que podemos combinar en la escala temporal. Y también podemos cambiar, me permite cambiar el trabajo, por ejemplo, acumulado. Me permite cambiar el tipo de gráfico. Si queremos, por ejemplo, un tipo de gráfico diferente, no podemos hacerlo en forma de línea o una línea escalada, y podemos ver las curvas si las queremos en forma escalada, o también podemos cambiarlo a una curva en forma de línea. Fíjense, por ejemplo, aquí tenemos la curva acumulada del trabajo de la grúa, y también podemos cambiar otras vistas, como por ejemplo el uso de los recursos o el uso de las tareas, cuántos serán por cada uno de estos equipos, cuántas horas de trabajo, y me permite mostrar diferentes vistas de cálculo. Podemos quitar la división y tenemos entonces la información completa. Esto nos va a permitir imprimir, por ejemplo, nuestra carta de Gantt en diferentes tamaños de papel, dependiendo de la cantidad de información y cómo queramos mostrarla en forma impresa o mandarla en formato PDF. Y también podemos ajustar el contenido para esos tamaños de papel. Aquí tenemos un ejemplo de la vista inicial que me muestra de nuestro proyecto, donde es una relación entre un LDT, en la carta de Gantt y las leyendas que tenemos en la parte inferior. Podemos configurar esta página dependiendo, fíjense que aquí tenemos tamaño carta, pero podemos cambiar la tabloide, medio pliego, pliego completo, y podemos configurar, por ejemplo, el tamaño de tal manera que se pueda ajustar al espacio que tenemos para mostrar la información. Y de esta forma podemos entonces imprimir o digitalizar nuestro plan para enviarlo a todos los interesados y vinculados, en este caso, en nuestro proyecto.
Estas son algunas de las ventajas, por ejemplo, que tenemos inicialmente si queremos utilizarlo solamente para efectos de impresión de nuestro plan. Inclusive podemos colocarle el logo de la empresa y ya viene preparado con todos los formatos, en este caso que se requieren para presentar una carta de GAN de acuerdo a los estándares que se manejan. A través de su menú contextual agrupa las principales herramientas de este programa. Por ejemplo, en tarea tenemos la posibilidad de cambiar el tipo de visualización. Fíjense que la visualización por defecto es carta de GAN, pero podemos hacer un calendario rápidamente con las actividades de nuestro proyecto, indicando, por ejemplo, en forma de semana cuáles son las actividades, en este caso, que están planeadas. Puedo cambiar también la vista a ver el uso de recursos, cómo son utilizados los recursos en cada una de las actividades. Por ejemplo, clasificando los recursos inicialmente y luego mostrando las actividades donde están ellos involucrados y cuánto, fíjense, son las horas, por ejemplo, planeadas por un segmento de tiempo que podemos configurar en la escala temporal, que puede ser en semanas, puede ser, por ejemplo, en meses. Y de esta manera podemos entonces ir verificando toda la información que nos muestra. Fíjense que podemos inclusive establecer cuánto van a ser los niveles que vamos a tener. Por ejemplo, quiero solamente un nivel en la escala temporal y ese nivel lo quiero a meses. Automáticamente él me muestra mensualmente cuántos serían las horas de trabajo para un recurso en particular y dónde son las actividades donde están involucrados. Puedo cambiar la vista también, por ejemplo, a la hoja de tareas, que es la que muestra las tareas. Puedo rápidamente recuperar la vista a la vista principal, que es diagrama de GAN. Igualmente podemos hacer divisiones para mostrar detalles de las tareas y podemos verificar el detalle de las tareas, por ejemplo, elementos como predecesoras y sucesoras, recursos y predecesoras, programación, trabajo, costos, notas y objetos. Podemos ver, fíjense entonces que podemos verificar cuántos son los trabajos y los recursos involucrados en las tareas. También podemos cambiar rápidamente la vista a nuestra hoja de recursos. Podemos quitar la división y tenemos, por ejemplo, todas las hojas de recursos involucrados en nuestro proyecto, indicando, por ejemplo, agrupándolas, o en este caso por grupo. Podemos darle nombres particulares o grupos de trabajo. Podemos establecer cuáles son las capacidades de estos grupos, las tasas de por hora o por día o por mes, dependiendo de cómo queramos calcular los costos unitarios, las tasas de horas extra, los costos por uso, qué método de acumulación de costos vamos a utilizar y cuál calendario vamos a utilizar. Y puedo cambiarme rápidamente, como les comentaba, a la vista principal, donde tenemos la vista dividida de estructuras de glosa de trabajo y la carta de GAN. Pero podemos cambiar rápidamente a ver, por ejemplo, el diagrama de red, que es cómo está establecido la red CPM de nuestro proyecto y cuál es la relación entre las actividades, estableciendo automáticamente cuál sería la ruta crítica de nuestro proyecto. Fíjense que me muestra en rojo lo que son las tareas críticas. En proyecto, en el menú proyecto, por ejemplo, podemos establecer toda la información del proyecto, ver las estadísticas del proyecto completas en cuanto a duraciones, trabajos y costos. Podemos crear campos personalizados, hacer vínculos con otros proyectos, numerar nuestra estructura de glosa de trabajo, establecer propios calendarios, tomando en cuenta, fíjense que podemos establecer calendarios tanto para las actividades, para el proyecto completo, para recursos en particular. Igualmente podemos establecer líneas base, podemos actualizar nuestro proyecto y presentar informes visuales de nuestro proyecto de acuerdo a una gama de informes que trae Project. También tenemos diferentes vistas, que fue la que vimos hace un momento, y nos permite hacer filtros, resaltar algunas actividades, agrupar, podemos hacer zoom, podemos seleccionar algunas tareas, podemos hacer visible la escala de tiempo. Nos permite imprimir una escala de tiempo en forma de resumen o ocultarla. También en cuanto a los recursos, podemos asignar recursos, compartir recursos de otros proyectos, redistribuir recursos, nivelar recursos. También nos permite en proyectos comparar con otros proyectos, establecer la ortografía de las actividades que estamos cargando y las operaciones principales de tarea, como son crear relaciones, quitar relaciones, hacer simulaciones de avance, programar manualmente, autoprogramar, hacer una inspección de todo el proyecto, crear tareas, que en este caso son 4 tipos de tareas. Tenemos tareas específicas, tareas tipo resumen, tareas tipo hito y tareas periódicas.
También podemos acceder a la biblioteca de las actividades, simplemente con un doble clic y me muestra la ficha completa de las actividades, donde tenemos diferentes características que están clasificadas en general, predecesoras, recursos, avanzados, notas y campos personalizados. Y de esta manera, fíjense que me da una serie de herramientas que nos permiten llevar un control del proyecto bastante efectivo y exportar la información a Excel para presentar nuestros informes. También tenemos la opción de formato para poder, por ejemplo, configurar nuestra carta de Gantt con diferentes colores, dependiendo de la selección que hagamos. También podemos mostrar los atrasos con respecto a una línea base, mostrar valores de la línea base, mostrar nuestras tareas críticas, las tareas con demora, las tareas atrasadas. Y también podemos mostrar el número de esquema, insertar dibujos, imágenes dentro de nuestra carta de Gantt. Podemos insertar arcos, óvalos, polígonos, rectángulos, cuadros de texto. Y de esta manera, fíjense que también podemos insertar columnas nuevas de los campos, de las tablas de la base de datos de Project, para presentar la información de acuerdo a los interesados del proyecto. Estas son algunas de las bondades que tiene nuestro programa Microsoft Project, el cual tenemos disponible en nuestro curso Gestión de Proyectos con Microsoft Project y Excel. Es un curso bastante completo que va desde cero hasta avanzado y donde se ven las principales herramientas de este programa, siempre soportado por ejercicios prácticos y a través de una plataforma privada con clave, donde pueden tener acceso no solamente a las clases pregrabadas paso a paso con sus ejercicios, sino también a un repositorio bibliográfico que pueden descargar. El acceso a nuestro curso es de forma ilimitada, de por vida, y puedes ir avanzando a tu ritmo de acuerdo a tu tiempo disponible, sin ningún tipo de limitantes en cuanto al tiempo de culminación. Nuestro curso también incluye certificados de participación, diploma que se te envía en formato digital previamente firmado y sellado. Y bueno, entonces esta es la presentación de nuestro curso de Microsoft Project, que va desde la versión 2000, como le comentaba, hasta la versión 2019, que es la más reciente. Bueno, espero que se animen, y en la descripción de nuestro video aparecen los datos de contacto en caso de estar interesados en nuestro servicio, en nuestro curso a distancia. Que tengan un feliz día.